En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, ahora vamos a continuar con ese tema tan hermoso, el más importante para un cristiano, que es conocer a Jesucristo. Decía San Jerónimo, conocer a Jesucristo es conocerlo todo. Desconocer a Jesucristo es desconocerlo todo. Porque, glosando al Señor, podríamos decir, ¿de qué le sirve al hombre saber todas las cosas si no sabe nada acerca de Jesús? Si Jesús es nuestro único Salvador, ¿de qué nos servirá saber tantas cosas si no lo conocemos a Él? Hoy vamos a ver un tema que se llama los misterios de la vida de Cristo, que prácticamente es un recorrido a través de los evangelios de la vida de Jesús, de las grandes etapas o momentos de la vida de Cristo. ¿Qué se entiende por misterio en ese sentido? Misterio en general, pues es algo que está oculto, que no conocemos, que ignoramos. Pero más todavía, algo que no podemos conocer. Hay cosas de Cristo que sobre todo sus contemporáneos conocían, simplemente porque tenían ojos y lo veían, tenían oídos y lo oían, es decir, todo lo que se manifestaba de Cristo a través de su ser humano. Para eso, en eso no había misterio, todo el mundo lo conocía, lo oía, lo escuchaba, lo podía tocar, sabía dónde había nacido, quiénes eran sus papás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sabemos que en Jesús hay otra realidad que no se puede captar con la pura razón, con los sentidos, que está oculta y que solo se manifiesta a través de la fe o a través de la revelación divina y se capta por la fe. Es su realidad divina, es su procedencia divina, es su obra divina. Ese es un misterio, pero un misterio que además ha sido revelado y lo conocemos. Para nosotros ya no es un misterio, lo que Jesús es más allá de su condición humana. ¿Por qué? Porque nos ha sido revelado, manifestado por Él mismo, paulatinamente, por los apóstoles, y que captamos y entendemos por la fe. Pero aún así, tratándose de esos misterios divinos, de esa realidad de Dios, por mucho que la conozcamos, no la conocemos plenamente. Nosotros conocemos a Dios, sabemos quién es, qué ha hecho, qué hace por nosotros. Incluso lo podemos conocer por la razón, como habíamos ya dicho en algún tema muy anterior. Según el Concilio Vaticano I,
A Dios se le puede conocer por medio de la razón, porque veíamos que hay una revelación natural a través de la naturaleza, a través de la reflexión, pero aún esa parte misteriosa de Dios, que solo la conocemos a través de la revelación divina, porque Él mismo se ha mostrado, porque Él mismo nos ha hablado acerca de Él, nunca conoceremos totalmente a Dios. Rebasa nuestra capacidad de conocimiento. Lo mismo se puede decir de Jesucristo, porque es Dios. En su naturaleza divina y en su persona divina, nunca podemos captar 100% a Jesús. Sin embargo, Cristo nos ha revelado quién es, nos ha revelado lo suficiente, lo que necesitamos para salvarnos. Entonces, un misterio es aquello que no podemos alcanzar con la sola razón, sino porque Dios nos lo revela, pero no nos lo revela todo, no porque no quiera, sino porque Él es infinito y nosotros somos finitos, somos limitados. No podemos captar a Dios en toda su esencia. Sin embargo, Jesús dijo: ya no los llamo siervos, sino amigos, porque un siervo no conoce los secretos de su Señor, pero a ustedes les he contado todo. En ese todo va todo lo que necesitamos, todo lo que podemos entender o captar o asumir. Entonces, cuando hablamos de los misterios de la vida de Cristo, nos referimos precisamente a aquellos hechos, situaciones, eventos, episodios de la vida de Cristo, que por una parte se pueden conocer con la sola razón y podrían ser objeto de un historiador que los relate y de la gente que fue contemporánea de él. Pero en todos esos hechos había un misterio, había una realidad misteriosa que nosotros también conocemos porque nos ha sido revelado. En ese sentido, dice el Catecismo, toda la vida de Jesús, de Cristo, es un misterio que conocemos a través de la revelación. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre, toda la vida, desde su encarnación hasta su ascensión al cielo. Sus palabras, sus obras, sus silencios, sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar. Jesús puede decir: quien me ve a mí, ve al Padre. Vean cómo Jesús, a través de él, de su persona así, que actuaba o se dejaba ver por su naturaleza humana, nos manifiesta el misterio de Dios. Por eso dice: quien me ve a mí, ve al Padre. En Jesús, hombre, vemos al Padre. No en Jesús Dios, porque a Jesús como Dios no lo podemos ver, pero vemos como hombre, y ese es el propósito de la encarnación. El Padre mismo dijo: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Nuestro Señor, al haberse hecho hombre para cumplir la voluntad del Padre, nos manifestó el amor que nos tiene con los rasgos más sencillos de sus misterios. Toda la vida de Cristo es misterio de redención, porque uno puede decir: ¿cómo nos redimió Jesucristo? Con su muerte en la cruz. Sí es cierto, pero su muerte en la cruz y su resurrección son como la culminación de su redención, de su obra redentora. Desde el instante en que se hizo o comenzó a hacerse hombre en el seno de María, por su encarnación, desde el momento también de su nacimiento,
y todos los momentos y actos de toda su vida antes de padecer en la cruz, todos y cada uno de esos actos, esos hechos, eran redentores. Por ejemplo, cuando Jesús todavía en el seno de María fue a visitar a Isabel, el niño que llevaba a Isabel en sus vientres también saltó de gozo, se sintió santificado. La sola presencia de Jesús en el mundo está santificada. Era ya una presencia de redención. Pero este misterio está actuando en toda la vida de Cristo, ya en su encarnación, porque haciéndose pobre nos enriquece con su pobreza, en su vida oculta, donde repara nuestra insumisión mediante su sometimiento, su obediencia, en su palabra que purifica a sus oyentes, en sus curaciones y en sus exorcismos, por las cuales Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, en su resurrección por medio de la cual nos justifica. O sea, toda la vida de Jesús era redención, santificación. Toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. Todo lo que Jesús hizo, dijo, sufrió, tuvo como finalidad establecer al hombre caído, restablecer al hombre caído en su vocación primera. Por su obediencia perfecta en cumplir la voluntad de Dios. Nos dice San Ireneo, un santo padre del siglo III, cuando se encarnó y se hizo hombre, recapituló en sí mismo, o sea, encerró en sí mismo la larga historia de la humanidad, procurándonos en su propia historia la salvación de todos. O sea, Él se hizo hombre, de alguna manera se hizo todos los hombres, de suerte que lo que perdimos en Adán, es decir, el ser imagen y semejanza de Dios, que perdimos por el pecado, lo recuperamos en Cristo Jesús. Por lo demás, esta es la razón por la cual Cristo ha vivido todas las edades de la vida humana, devolviendo así a todos los hombres la comunión con Dios. O sea, toda la humanidad en Jesús quedó restablecida en Él, pero abierta a cualquiera que lo acepte. Algunos dicen que por el solo hecho de haberse encarnado y haberse hecho hombre Jesús, ya todo hombre está salvado. ¿Qué decir a eso? Sí, está salvado en principio, pero esa salvación pasa a través de nuestra libertad. Esa salvación que ya la tenemos al alcance de la mano en Jesús, la podemos rechazar o la podemos aceptar. Jesús no vino a imponerla, sino a ofrecernos la salvación, la redención. Él no salva a fuerzas a nadie. Claro que para conocer a Jesús y aceptarlo es necesario que se le anuncie, que se le predique, que se le dé a conocer. Por eso es muy importante que la Iglesia, que todos los cristianos sintamos esa urgencia misionera de dar a conocer a Cristo, para que otros que desconocen a Cristo, inclusive católicos bautizados, que no conocen realmente quién es Jesús, nosotros debemos dárselo a conocer. Toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. Dice el Papa Juan Pablo II en una exhortación, en una encíclica que se llama Redentor Hominis, Redentor del hombre. Toda la riqueza de Cristo, toda su gracia es para todos los hombres. A eso vino, a salvar a todos. Pero repito, sería un extremo decir
que ya por ese solo hecho todos estén salvados. Para que todos nos salvemos tenemos que aceptarlo. Cristo no vivió su vida para sí, sino para nosotros. Imagínense, Cristo era Dios eterno, infinito, vino, se hizo hombre por la encarnación, vivió en esta tierra unos cuantos años, unos 33, murió en la cruz, resucitó y volvió al cielo. Al volver al cielo, llevaba ya nuestra naturaleza humana, porque la había tomado en la encarnación. Entonces, ese Dios que volvió al cielo, el que volvió fue en su naturaleza humana, pero no lo hizo por nosotros. ¿Qué le mandaba a él? ¿Qué necesidad tenía de venir a hacerse hombre, a vivir aquí entre nosotros, a sufrir muchas veces y sobre todo en la cruz? ¿Qué necesidad tenía él de eso? No lo hizo por él, lo hizo para que al volver al cielo nos llevara con él a ese fin último para el que fuimos creados. Porque la razón por la cual, o el fin, el objeto por el cual Dios nos creó, fue para que compartiéramos para siempre su vida y su felicidad eterna. Pero el pecado no lo impedía. Por eso Cristo vino, nos purificó, nos reconcilió con el Padre y al llevar su humanidad al cielo, nos lleva a todos los que lo aceptemos. Si alguien no quiere, no se lo lleva a fuerzas. No, yo te tengo que llevar a como de lugar. No. Mira, esta es la realidad, tú sabes si la aceptas o no. Claro que muchas veces no se aceptan por ignorancia, por eso hay que dar a conocer a Cristo. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación se hizo hombre, como dice el credo, hasta su muerte, por causa de nuestros pecados y su resurrección para nuestra justificación. Toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle. Con su anonadamiento nos ha dado un ejemplo que imitar. Con su oración atrae a la oración. Con su pobreza llama a aceptar libremente la persecución y las privaciones. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él vive en nosotros. El maestro de esta, o el modelo de esta unión perfecta con Cristo por parte de un hombre es San Pablo, que dijo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Estamos llamados a poder decir lo mismo, cada uno de nosotros. Dejar que Cristo habite en nosotros por su gracia y por su Espíritu, de manera que ya nuestros criterios, nuestra manera de ver al mundo, a los demás, a Dios, nuestra relación con Dios, nuestra propia autoentendimiento, sean como el de Cristo. Imitar. Él es el hombre perfecto. Él es el hombre como era Adán antes de pecar. Puro, santo. Pero este nuevo Adán supera al antiguo, porque además tiene la naturaleza divina por sí mismo. Adán la tenía así, la naturaleza divina, por la gracia que tenía, por comunicación de la gracia. Pero Jesús la tiene por su propia naturaleza divina. Entonces, su naturaleza humana como hombre es el hombre perfecto, que incluso supera al primer hombre perfecto que fue Adán y Eva, los primeros hombres antes de pecar. Entonces, todos estamos llamados a
configurarnos con Cristo. Esta es una expresión que le gusta mucho a San Pablo, configurarse. Aquí tenemos la figura de Cristo, aquí tenemos la nuestra. La de Cristo es el hombre perfecto, la nuestra es una caricatura de ser humano. Pero estamos llamados a plasmarnos en Cristo, de manera que Cristo esté en nosotros, nos llene de su gracia, de su amor, que pensemos, amemos, vivamos como Jesús. Esa es la santificación. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. En cierto modo, o sea, al hacerse hombre, pues es un hombre como todos los hombres, ¿verdad? Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Porque nuestro Padre Dios, al único hombre que acepta plenamente es a Jesús, porque es su Hijo, perfecto, santo. No hay en él nada que desentone con la voluntad de Dios. De manera que para que nosotros seamos aceptados por Dios, tenemos que estar unidos a Jesús. Nosotros, incluso siendo imperfectos, al unirnos a Cristo, se nos comunica su perfección, siempre que nuestra unión con Él sea sincera, por la fe, y que vayamos creciendo en ese amor a Cristo. Entonces, cuando el Padre Dios en el bautismo dijo, este es mi Hijo muy amado, lo pueda decir de todos nosotros, de cualquier otro bautizado. Este hijo, esta hija es mi hija muy amada. ¿Por qué? Porque nos ve unidos a su único Hijo Jesús. Entonces, vamos ahora a repasar los misterios de la vida de Jesús. Los voy a decir primero, a anunciar, y después los vemos cada uno. Cuando hablamos de los misterios de la vida de Jesús, esto nos lleva a recordar el rosario, porque el Santo Rosario, ustedes se fijan, es el recorrido junto con María, de la mano de María, nuestra Madre, de los misterios de la vida de Jesús, los misterios gozosos, o sea, su nacimiento, su infancia, los luminosos que añadió apenas recientemente el Papa Juan Pablo II, los luminosos, que se refieren a la vida pública de Jesús, su manifestación, su inicio de su predicación, las bodas de Caná, la institución de la Eucaristía, los 5 misterios luminosos. Como que había ese hueco en el rosario. Si el rosario en sus 4 series de misterios recorren toda la vida de Jesús, pues antes se saltaban de la infancia a la muerte y resurrección, y luego a la glorificación, tanto de él como de la Virgen. Entonces había como un hueco, la vida pública de Jesús, lo que hizo en la predicación del Evangelio, la curación de los enfermos y todo lo demás. Bueno, pues ahora está más completo. Entonces rezar el rosario, aunque sea por partes, es recorrer místicamente, no como una lección, como la estamos viendo ahorita, como una especie de estudio, sino como una contemplación, la vida de Jesús. Y al contemplarla, junto con María, que fue testigo de esa vida de Jesús, compañera de Jesús en esa vida, pues
nosotros nos enriquecemos como María. Recibimos la gracia al conocer a Jesús, lo amamos más y damos un paso más en nuestro camino de esa configuración con Jesús. Entonces vienen los preparativos antes del nacimiento de Jesús, la predicación de los profetas hasta Juan Bautista. Todo eso en la liturgia está representado por el Adviento, que ya mero viene dentro de un mes, un nuevo Adviento. El Adviento, que dura un mes y es la preparación a la Navidad, reproduce esa larga historia de siglos de la humanidad, desde la creación y sobre todo desde la creación de la fundación del pueblo de Israel con Abraham hasta Jesús. Una etapa marcada por la espera, por la esperanza del Mesías. Y dice aquí, al mismo tiempo que reproducimos en nuestro corazón los sentimientos de deseo, de anhelo, de esperanza del Mesías que viene en Navidad, que celebramos su nacimiento, también nos preparamos a su segunda venida, que todavía no sucede, al final de los tiempos. El Adviento, al mismo tiempo que reproduce la vida antes de Cristo, especialmente del pueblo de la antigua alianza, a nosotros los cristianos que ya vivimos después de que Cristo vino, nos ayuda o nos inculca la espera en su segunda venida. Luego viene el misterio de la Navidad, los misterios de la infancia de Jesús, como son la circuncisión, la Epifanía, los Reyes Magos, la presentación de Jesús en el templo, la huida a Egipto, y luego los misterios de la vida oculta de Jesús. Aquí no podemos hablar mucho de ellos porque los evangelios no nos dicen gran cosa, aunque hay un salto de cuando era un niño hasta los 12 años que se perdió en el templo. Pero esa vida oculta, caracterizada por su vida de familia en Nazaret, por su trabajo en la carpintería de su papá, etc., repito, era una vida redentora. Dios está redimiendo al mundo a través de esa vida aparentemente sencilla, aparentemente insignificante. Allá había un hombre que estaba santificando el mundo. Eso nos hace ver también que nosotros en nuestra vida sencilla, de mamás, de papás, de estudiantes, de trabajadores, de trabajadoras, etc., podemos en nuestra vida, que es en cierto modo oculta, puesto que no aparece en las grandes noticias del mundo, allí estamos santificando, redimiendo al mundo, porque Jesús está con nosotros, porque nos estamos configurando con Jesús. Jesús sigue en su vida oculta de nosotros, que es la nuestra, santificando al mundo. Y ahí está un ejercicio del sacerdocio de los fieles, de los laicos, del bautismo. Luego vienen los misterios de la vida pública de Jesús, el bautismo, que serían los misterios luminosos, el bautismo de Jesús, las tentaciones de Jesús, la predicación del reino y el anuncio del reino, los signos del reino de Dios, las llaves del reino, la misión anticipada del reino que es la transfiguración, la subida de Jesús a Jerusalén, la entrada mesiánica en el templo. Y luego vienen los misterios dolorosos, su muerte principalmente, y luego los misterios gloriosos, su resurrección. Bien, vamos a ver todo eso de una manera más sencilla. Por esta vez voy a utilizar el mismo catecismo de la Iglesia Católica, pero en el compendio.
Este es el catecismo, pero los obispos, cuando le pidieron al Papa que hiciera un catecismo para recopilar ahí toda la fe cristiana, que estuviera muy clara para el hombre de hoy, porque el último catecismo de esta categoría oficial fue de 1570 por allá, dijo, no, hay que hacer otro. Entonces hizo un comité de teólogos y con consultas a muchísimos más teólogos y obispos de todo el mundo, resultó este libro que estamos estudiando. Pero para muchos, leer este libro, les cuesta mucho trabajo, hasta cargar. Y entonces le dijeron, no, eso está muy difícil, mejor mande a hacer otro más sencillo. Y salió este, que es el compendio o resumen de este, y que está en la forma tradicional, como los catecismos antiguos, en preguntas y respuestas. De manera que cuando ustedes vean a una persona que no conoce la fe cristiana y que no se va a aventurar a leer esta, pues recomiéndenle esta. Ya después de que uno absorbe, asimila este, necesita más, quiere más, pues se pasa a este. Pero yo, por respeto a su intelectualidad, dije, no, si voy a seguir esto, pues no, los voy a minusvalorar. Por eso estamos viendo este, el grueso. Pero hoy, sin minusvalorarlos, voy a usar este para recorrer los misterios de la vida de Jesús. ¿En qué sentido toda la vida de Jesús es misterio? Ya lo vimos. ¿Cuáles han sido las preparaciones históricas a los misterios de Jesús? Ya lo vimos. Del Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista. Entrando ya en los misterios de la vida de Jesús, ¿qué nos enseña el Evangelio sobre los misterios del nacimiento y la infancia de Jesús? En el nacimiento de Jesús, la gloria del cielo se manifiesta en la debilidad de un niño. La gran paradoja de Dios, como que se burla de la fuerza humana, de la que el hombre está muy orgulloso. Fuerza intelectual, fuerza física, fuerza de las armas, fuerza del dinero. Dice, como dice un salmo, en vano se cansan los albañiles si el Señor no construye la casa. Hablando de cosas materiales, puede ser que un albañil haga este templo, aunque sea ateo el albañil, pero aquí se refiere a la casa de nuestra vida, a la casa que perdura para siempre. Sin la ayuda del Señor no lo logramos. Entonces, nos dice el nacimiento de Dios infinito, en un niño vulnerable, pequeñito, tierno. Allí está todo el poder de Dios. ¿Qué nos dice Dios? Que la salvación está en Dios, no en el hombre, por muy fuerte y capaz que se considere. Luego viene la circuncisión, que es un signo de su pertenencia de Jesús al pueblo hebreo y prefiguración de nuestro bautismo. O sea, el niño varón entraba, se hacía parte del pueblo de Dios por la circuncisión. Los musulmanes, sobre todo en África, también circuncidan a las mujeres, a las niñas, que es una barbaridad espantosa, terrible, cruel. No nos metamos en eso porque me pongo de mal humor. La Epifanía es la manifestación del Rey Mesías de Israel a todos los pueblos. Epifanía, manifestación. Recuerden que en los magos venidos de Oriente, de pueblos paganos,
que vinieron guiados por la fe simbolizada en una estrella, llegaron a adorar al niño para dar cumplimiento a las profecías de que el Mesías no iba a ser solo para Israel, sino para toda la humanidad. Ellos representaban a todo el resto de la humanidad, fuera de los judíos, a todos los pueblos gentiles o paganos, a nosotros. La presentación en el templo, cuando Simeón y Ana en Simeón y Ana se concentra toda la expectación de Israel, que viene al encuentro de su Salvador. Desgraciadamente, Israel en ese momento estaba embotado y no reconoció a su Salvador, sino a través de algunos cuantos pobres de espíritu: María, José, los pastores, los magos, Simeón, Ana, que fueron los que lo reconocieron, pero ese reconocimiento valía por el de todo el pueblo, que lo ignoró en ese momento. La huida a Egipto y la matanza de los inocentes anuncian que toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución, y su retorno de Egipto y establecimiento en Nazaret recuerda el Éxodo. ¿Recuerdan que el Éxodo es la salida de Egipto, de los judíos de Egipto, hacia la tierra prometida? Como les digo, estamos repasando prácticamente la vida de Jesús, pero encontrándole a cada misterio su sentido profundo, que es lo que nos está ayudando el catecismo. Luego viene la vida oculta de Jesús. Esos, pues, ¿qué serían? Como unos 20 años más o menos de vida oculta. Oculta quiere decir callada, ignorada, como cualquier vecino allí en Nazaret. ¿Qué nos enseña esa vida oculta de Jesús en Nazaret? Durante la vida oculta en Nazaret, Jesús permanece en el silencio de una existencia ordinaria. Nos permite así entrar en comunión con Él en la santidad de la vida cotidiana, hecha de oración, sencillez, trabajo y amor familiar. Lo que les decía hace rato, la vida oculta de Jesús es una vida redentora. Redime ya a través de Él la vida ordinaria, nuestra vida ordinaria de todos los días, de levantarnos, salir corriendo a desayunar a prisa, salir corriendo al trabajo, pasarla más tiempo en el trabajo que en la casa, al menos de día, o atender a los niños, o hacer comida, o arreglar la casa, arreglar la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Dar clases en la escuela, la vida ordinaria de la fe. Aquí nos está enseñando que tiene un valor de redención, como lo tuvo su propia vida, si la vivimos unidos a Él. Nos permite así entrar en comunión con Él en la santidad de la vida ordinaria, hecha de oración, de sencillez, trabajo y amor familiar, vivida en el amor. Lo que la caracteriza o debe caracterizar nuestra vida ordinaria es el amor, vivir con amor, hacer con amor las cosas y hacerlas lo mejor posible, porque las hacemos con amor a Dios, al esposo, a la esposa, a los hijos, etc. La sumisión a María y a José por parte de Jesús, a José su padre legal, es imagen de la obediencia filial de Jesús al Padre. María y José, con su fe, acogen el misterio de Jesús, aunque no siempre lo comprenden, la rebasaron. ¿Recuerdan que varias veces, especialmente cuando recobró al niño que se había perdido en el templo, dice: María conservaba y meditaba todas estas cosas en su corazón? ¿Qué significa? ¿Qué misterio hay detrás de este niño?
que es mi hijo, pero no logro yo abarcar todo lo que él es. Por eso les decía la vez pasada, hablando del celibato por el reino de los cielos y de la virginidad de María después del nacimiento de Jesús, qué interés podía tener aquella que vivía una vida de contemplación del misterio divino que tenía en su casa. El bautismo de Jesús. ¿Por qué Jesús recibe de Juan el bautismo de conversión para el perdón de los pecados? Me lo preguntaba la vez pasada. ¿Por qué Jesús quiso ser bautizado? Recuerden que el bautismo de Juan era un bautismo de penitencia, o sea, de reconocimiento de ser pecador, como preparación al perdón que Dios iba a dar a través de Jesucristo. Bueno, Jesús recibe de Juan el bautismo de conversión para inaugurar su vida pública y anticipar el bautismo de su muerte. Cuando dijo, tengo que sufrir un bautismo y cómo me afano hasta que llegue, se refería a su muerte. Y aunque no había en él pecado alguno, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, acepta ser contado entre los pecadores. Recuerden que Jesús tomó como suyo nuestros pecados, la carga insoportable de nuestros pecados, que nosotros ni siquiera la consideramos carga, a veces hasta la disfrutamos tontamente, porque no sabemos todo lo que eso nos daña. Pero si vemos a Cristo crucificado, ahí vemos el daño que causa el pecado en el hombre. Cristo crucificado, destrozado, sangrante, es la viva imagen de la obra del pecado en el hombre. En el bautismo, el Padre lo proclama su Hijo predilecto y el Espíritu viene a posarse sobre él. No porque no tuviera Jesús el Espíritu, lo tuvo en plenitud desde su concepción, porque ya como Verbo eterno, Él y el Espíritu son el mismo Dios, pero ahora en su carne humana, en su naturaleza humana, está llena del Espíritu. Las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿qué significa? ¿Qué nos revela? ¿Se están fijando cómo los misterios de la vida de Jesús es un recorrido por la vida de Jesús, pero cada misterio que aparece descrito en los evangelios, que estamos siguiendo los evangelios, cada misterio tiene un significado muy profundo. Por eso les decía que toda su vida es redención, es lección. Las tentaciones de Jesús, ¿por qué quiso ser tentado? Las tentaciones de Jesús en el desierto recapitulan las de Adán en el paraíso, son las mismas. ¿Qué le dice Satanás a Jesús? Oh, yo te haré el rey del mundo, si te postras, si me adoras, tú vas a poder hacer milagros, tirarte del templo y no te vas a hacer nada, etcétera, etcétera. Le dio en su ego para que se creyera que él, sin su relación o su unión con su Padre Dios, podía hacer todo. Lo quiso desvincular del Padre. Pues dicen que el diablo es más inteligente que nosotros, pero allí realmente se mostró muy tonto. ¿Cómo iba a pensar él que Jesús iba a caer en sus tentaciones? Pero Adán sí cayó, porque la tentación que le puso el diablo a Adán fue: serás o serán ustedes como dioses. Las mismas que le puso el diablo a Jesús.
No decimos que Jesús es el nuevo Adán. El primer Adán cayó en las garras, en las trampas del diablo. El segundo Adán, no. Y nos enseña a no caer en las trampas del diablo, a no creernos que nosotros, sin Dios, podamos hacerla, o sea, ser felices, ser plenos. Sin embargo, el mundo en general, el hombre en general, la humanidad en general, sobre todo esa humanidad no religiosa, al no ser religiosa, que es religarse con Dios, cae en esa trampa el demonio. Se cree Dios, cree que por sí mismo puede lograr ser feliz. O sea, el hombre sí cae en la trampa del diablo, pero la trampa es principalmente la codicia, la soberbia. Y Jesús no cayó en esa trampa. Satanás tienta a Jesús precisamente en su obediencia a la misión que el Padre le ha confiado, como que lo quiere sacar de esa obediencia, hacer que se olvide de ella y que viva su vida por su cuenta. Cristo, nuevo Adán, resiste y su victoria anuncia la de su pasión, en la que su amor filial dará suprema prueba de obediencia. El hecho de que se dejara matar antes de renegar de su Padre nos está dando la medida de su obediencia. La cruz es la medida de la obediencia de Jesús. Te obedezco aunque me maten, que es lo que hacen los mártires. Yo soy fiel a Cristo aunque me maten. Prefiero morir con Cristo que vivir sin Él. En la Cuaresma recordamos especialmente esa lucha del hombre contra el pecado y tenemos la imagen, la figura de Cristo que nos alienta. La otra parte de la vida de Jesús, otro misterio, el reino de Dios. Recuerden que el tema principal de la revelación de Cristo, de su predicación, de su evangelio, es el reino. Porque este mundo, la humanidad, estaba en otro reino, el reino del que Jesús llama el príncipe de este mundo, Satanás. Los hombres viven en pecado, alejados de Dios y sometidos a Satanás. Cristo viene a rescatarnos de ese reino oscuro y a pasarnos al reino luminoso que es el reino de Dios. Como en otro tiempo Dios, Yahvé, mandó a Moisés, figura de Cristo, a rescatar al pueblo de Israel que era esclavo del faraón de Egipto, que estaba bajo el dominio de una fuerza oscura y malévola que los oprimía. Los rescató para hacerlos un pueblo libre, independiente, pues no era más que imagen del verdadero Moisés, que es Jesús, que nos rescata de la esclavitud, no del cuerpo sometido a un poder político, sino del poder de Satanás que nos tiene sometidos por el pecado. ¿Por qué Jesús manifiesta el reino mediante signos y milagros? Jesús acompaña su palabra con signos y milagros para atestiguar que el reino está presente en él, el Mesías. No olviden que los milagros de Jesús eran sus credenciales con las que él probaba su misión mesiánica, su verdadera identidad de Hijo de Dios. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, les dice a unos doctores de la ley que habían
murmurado de él porque perdonó los pecados al paralítico, para que vean que sí puedo perdonar los pecados, cosa que solo Dios puede hacer. Entonces le dijo al paralítico: levántate y vete a tu casa. Y aquel hombre que estaba con los miembros engarroñados por años de parálisis, tal vez desde el nacimiento, se levanta, se reconstruye inmediatamente, toma su camilla y se va a su casa. Ese milagro era un signo, una credencial, una prueba de su principal actividad, el perdón del pecado. Porque si bien Jesús cura a algunas personas, Él no ha venido para abolir todos los males de esta tierra. Ya les dije alguna vez, si Jesús vino a la tierra a curar enfermos, por ejemplo, pues qué poco hizo. ¿Cuántos enfermos curó? En el Evangelio pues vienen algunos, 10, 20, 30. Pongamos que no dice todo, pongámosle 50 o 100 o 1000. Pero ¿qué son 1000 o 2000 o 10,000 para los millones y millones y millones de enfermos que hubo antes de Él, en tiempos de Él y hasta la fecha? O sea, si Cristo vino a curar enfermos, fracasó. Y no porque no podía curarlos, Él probó que podía curar. Pero no vino a eso. Vino a curarnos en la raíz de todos los males y de todas las enfermedades, que es el pecado. Y ese milagro, aunque hoy existen también los milagros de curación de enfermos, y Dios lo sigue haciendo, también son cosas contadas aquí y allá. Pero el milagro de curarnos del pecado está al alcance de cada uno de nosotros, en el momento en que queramos. Simplemente invocándolo, pidiéndole perdón, y ya que hizo sacramental a su iglesia, confesándonos, recibiendo el perdón de los pecados. Pero aún en el caso en que alguien no pudiera confesarse y está muriendo, su arrepentimiento sería suficiente. Imaginen nomás a alguien que se atropella en la carretera o tiene un accidente, está muriendo y cuando no hay ningún sacerdote ahí, ¿se va a ir al infierno? Si se arrepiente, no. Entonces allí el Señor suple el sacramento de la penitencia. Pero esa penitencia y ese perdón están al alcance de cualquiera, en cualquier momento. A eso vino Jesús. Y por medio de ese arrepentimiento, de esa penitencia, de esa actitud de conversión y de aceptación de Cristo y de renuncia al pecado, uno se hace miembro del reino, queda rescatado del mundo de las tinieblas, del príncipe de este mundo. Y eso principalmente acontece como primer paso en el bautismo. ¿Qué autoridad en el reino confiere Jesús a sus apóstoles? Jesús elige a los 12 futuros testigos de su resurrección. O sea, que en esa tarea de perdonar pecados, no tanto de curar enfermos, aunque también ha dejado en la iglesia ese poder, pero como Él lo hizo de una manera discreta y selectiva y esporádica, sucede en la iglesia. Lo que puede suceder en la iglesia y sucede continuamente es el perdón del pecado. Y para eso dejó a los apóstoles y a sus sucesores que siguieran haciendo ese milagro. El milagro que yo siento cuando entro en el confesionario lleno de culpas y salgo perdonado. Finalmente, hablando de la vida pública del Señor, la transfiguración.
¿Qué significa la transfiguración? Transfiguración. O sea, pasó de una figura a otra. O sea, su figura opaca, ordinaria, de ser humano, como cualquiera de nosotros, nos dice el Evangelio, comenzó a destellar con un brillo que no se podía ni siquiera ver. Sus vestiduras se volvieron tan blancas que ninguna lavadora ni detergente, a pesar de todos esos anuncios tan buenos que hacen, la puede lograr. ¿Qué significó esa? ¿Para qué la hizo? En la transfiguración Jesús aparece ante toda la Trinidad, el Padre, la voz. Estas son palabras de Santo Tomás de Aquino. Aparece el Padre en la voz, este es mi Hijo muy amado. El Hijo en el hombre que está allí, y el Espíritu en la nube luminosa. Al evocar junto a Moisés y Elías su partida, su muerte, su vida de este mundo, Jesús muestra que su gloria pasa a través de la cruz y otorga un anticipo de su resurrección y de su gloriosa venida, que transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Palabras de San Pablo en su carta a los Filipenses. O sea, nos hace ver pues, y les hizo ver a los apóstoles que llevó con él Pedro, Santiago y Juan, que si bien él estaba destinado a la gloria y a la resurrección, a una vida infinitamente feliz, como hombre tenía que llegar a ella a través del sufrimiento, a través de la obediencia, a través de la cruz, dándole sentido a nuestras luchas, no solo a nuestro sufrimiento físico, enfermedad, sino a la lucha contra el pecado, porque el pecado nos atrae. Convertirnos es difícil, es como una pasión, como dice un dicho cínico en esta vida. Lo que más nos gusta o es pecado o engorda, tiene muchas calorías. Por eso nos cuesta dejar el pecado, que nos gusta, nos atrae algún bien, aunque sea engañoso, nos promete, aunque después nos deje vacíos. Pues esa conversión, ese dejar el pecado, ese abrazar la obediencia, asumir la obediencia a Cristo al Padre, es el camino de la cruz de Jesús en nosotros. Aquí terminamos y seguimos con los misterios dolorosos.